Leo de la palabra de Dios. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Muy feliz sábado a todos los presentes. Es siempre un gusto compartir el culto. Un culto que va a estar a partir del texto que recién hemos escuchado, acerca de la vida eterna, Pero también quiero
no dejar pasar de largo mi agradecimiento, gratitud a los hermanos que han estado haciendo cosas para que el culto salga de la mejor manera, han tenido parte en la preparación de la iglesia, en la música, el canto, al coro de la universidad, que hemos podido escuchar recién en un canto muy, muy bonito, muy alentador. Gracias. Damos a Dios por todas estas cosas y también por su palabra. No hace falta, entiendo que no hace falta usarlo para saber lo que produce. Me estoy refiriendo, pensando a bebidas alcohólicas, bebidas, sustancias que tienen alcohol. No hace falta usarlo. Nosotros habremos usado, o capaz que nunca hemos usado, pero sabemos lo que produce. Y sabemos que algo muy simple, lo primerito que tal vez viene a mi mente es cierto adormecimiento, cierta incapacidad, ¿no? Esta es una sustancia química que actúa en el cerebro y me incapacita para tomar buenas decisiones, para saber qué tengo que hacer, ¿no? Y aunque algunos han tomado para olvidar, es justamente para no ser tan consciente de la situación que están viviendo. Pero una vez que se pasó el efecto, quedan dos caminos. O vuelve a tomar para seguir olvidando, o una vez por todas va a tener que hacer algo con esa situación que está viviendo. Pero no es que arregla algo, no arregla nada, absolutamente nada. Adormece, afecta el juicio, la voluntad. Nuestra voluntad se ve altamente deprimida para tomar decisiones. Una persona bajo los efectos del alcohol, sea mucho, sea poco, obviamente que cuanto más hay, cuanto más sustancia tenemos en el cuerpo, todo esto que sabemos que ocurre y que venimos diciendo, bueno, se produce en mayor grado. En mayor grado. En la palabra de Dios se habla del vino. Y, por ejemplo, un uso muy particular es de aquel que simboliza ni más ni menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un símbolo. Se utiliza en la palabra de Dios. Pero también se usa en otros lugares para indicar otras cosas que tienen que ver más con esto de los efectos que produce esta sustancia al ser ingerida. Si alguna vez has leído el Apocalipsis, tú sabes el lenguaje que tiene. Si nunca lo leíste, pero escuchaste alguna vez la palabra Apocalipsis, sabes que está relacionada con cosas tremendas, cosas fuertes. El texto que vamos a leer en Apocalipsis capítulo número 17 está dentro de eso. Es una terminología muy fuerte. Pero no creo que tengamos miedo para leerlo. Apocalipsis capítulo número 17. Hay mucho simbolismo acá. No se está hablando en forma literal. Mucho simbolismo. Que el mismo libro lo explica. Cosa que no tenemos tiempo ahora para buscar toda esa explicación. Dice el verso 1 de Apocalipsis 17 que vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las 7 copas aparecen en el capítulo 16, insisto, no lo vamos a tocar. Y entonces está hablando de una gran ramera. El verso 2 dice, la cual ha fornicado, o con ella han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
¿Es fuerte o no es fuerte? Es fuerte la terminología. Esta fornicación de la que habla son relaciones ilícitas que ha tenido en alguna instancia la mujer que en la Biblia es la Iglesia con señores, con príncipes, con reyes, con gobiernos. Y eso es muy fácil encontrarlo en la historia, cuando la Iglesia en algún momento se unió a determinadas naciones, a determinados gobiernos. Bueno, han producido estas relaciones, en la Biblia indica como ilícitas. Por eso habla de fornicación. Pero dice que han dado a beber, y acá es nuestro tema, el vino, la última parte del verso 2, con el vino de su fornicación se han embriagado. Y aquí este vino del que está hablando, es también un vino que nos adormece, es también un vino que no nos permite tomar la decisión correcta. Aquí está haciendo alusión a doctrinas erróneas, enseñanzas falsas. Como tales, si yo estoy sabiendo algo, entendiendo eso, creyendo en eso y tomando decisiones a partir de eso que estoy entendiendo, si eso es equivocado, si eso es erróneo, es un vino que me está emborrachando porque no me está dejando tomar la decisión correcta. La decisión correcta. Una de ellas, la inspiración nos enseña que tiene que ver exactamente con la vida eterna. Una es esa. Y vamos a ir al principio de la Biblia, en el libro del Génesis. Ustedes van allá, libro de Génesis. En el capítulo número 2 del libro de Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, el segundo. ¿Está bien? Y el verso entonces número 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Si uno lee el contexto, aquí está hablando Dios. Y está explicando que, bueno, va a suceder esto, va a suceder la muerte si hacemos lo que Dios ha indicado que no tenemos que hacer. Capítulo 3, verso 4. Viene alguien refutando lo que Dios dijo. Simplemente dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Capítulo 2, Dios dice que vamos a morir. La serpiente dice, tranquilo muchacho, no vas a morir. Esta cuestión es un vino que adormece nuestro juicio para poder tomar sabias decisiones. Y la realidad es que es muy común haber escuchado, haber aprendido, lo viví esto en carne propia. Y en otra instancia compartía cómo hace ya unos cuantos años atrás, cerca de 40 años, allá en Lomas de Zamora, alguien me mostró qué es lo que realmente dice, porque lo que dice en el capítulo 3, verso 4, lo dice la serpiente. En la Biblia la serpiente dice claramente que es Satanás. Es Satanás el que nos dice, no, quédate tranquilo, no vas a morir. Todo bien, no va a pasar nada.
una doctrina que no viene de la Biblia, ¿no? Filosofía griega, un gran elaborador de esto fue Pitágoras, el amigo Pitágoras, que entendiendo que las almas de los seres humanos son eternas, no hay nada que lo pueda matar. Capaz que puedas vivir en un lugar más confortable, más bonito, o no, según lo que te toque, pero vas a seguir viviendo. Y ya eso como que me da cierta calma. Otro que fue capaz, el que más forma dio a todo esto, se llamó Platón, muy hábil, inteligente, que elaboró una filosofía muy amplia, escribió mucho al respecto, y que fue en muchos momentos de la historia muy leído. Ya había muerto hacía tiempo, pero había dejado mucho escrito, muy leído. Tanto que hombres del cristianismo leyeron y como que tomaron y fueron. Uno fue Agustín. Agustín, él fue muy estudioso de la filosofía que escribiera Platón. Siendo ya adulto, grande, abrazó el cristianismo. Era tan leído, tan versado, que llegó a ser un dirigente del cristianismo de sus tiempos. Y él fue el que introdujo dentro del seno del cristianismo estas enseñanzas de eternidad, de seguir viviendo, cosa que el Señor lo había dejado escrito ya en el capítulo 2 del Génesis, que lamentablemente va a haber muerte si existe pecado en la humanidad. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la inmortalidad? La menciona, 5 veces la menciona. Vamos al Nuevo Testamento, es una palabra del Nuevo Testamento. Esto quiere decir que es una palabra de origen griego, está en el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a ir a la palabra inmortalidad, así como lo menciono, aparece una sola vez, que es en 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 10. 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 10. Es la única vez que aparece la palabra inmortalidad. Que los que saben mucho de estos idiomas no antiguos, tiene un sentido a que está hablando que hay algo que no se corrompe, que no se altera a través del tiempo. ¿Está bien? Y entonces el texto bíblico dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y acá hay una parte que es fundamental. Habla de inmortalidad. Inmortalidad está hablando para el hombre, para el ser humano, pero es algo que hizo Jesucristo para el ser humano, pero lo hace por el Evangelio. No tenemos olor como algo automático. No, viene por el Evangelio. Y junto con esto luego aparece 4 veces más el término inmortal. Esta era inmortalidad. Ahora, en toda la Biblia, 4 veces más el término inmortal. Y entonces vamos muy cerquita de acá. Lo tengo en 1 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 17. 1 de Timoteo,
Estamos muy cerquita, ¿no? 1:17. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Por tanto, al Rey de los siglos, ¿quién es el Rey de los siglos? Y con mayúscula. Está hablando de Dios. ¿Qué dice? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor, puntos suspensivos. Está hablando de un ser inmortal, también con esa idea de que es alguien que no se agota, no se consume, hay una existencia ilimitada, pero se está refiriendo a Dios. El tercer texto es el de 2 de Timoteo Primero Timoteo capítulo número 6. Estamos muy cerquita, ¿no? 1 Timoteo capítulo número 6. Verso 16. 6:16 de 1 Timoteo. El único que tiene inmortalidad. El único que habita en la luz inaccesible, que a ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Está hablando de Dios. Es imposible entenderlo de otra manera. Pero este agrega algo más. En nuestro rastreo del término inmortal, dice que Dios es el único que lo tiene. El único. No puede haber otro, nos dice la palabra de Dios. Y vamos a un texto más, vamos al cuarto. Vamos a buscar 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Les cuento que el otro texto, para que lo sepan, no lo vamos a leer, es capítulo 2 de Romanos 2:7. Es la quinta vez que aparece este término en toda la Biblia y no aparece más. Pero vamos a ir entonces ahora a 1 Corintios, el capítulo número 15. Si hoy tienes tiempo, bueno, tiempo para leer un capítulo vas a tener. Si te haces tiempo para leerlo, te invito a que leas tranquilo hoy todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Es el capítulo más largo de las cartas del apóstol Pablo, todo dedicado a la vida eterna a partir de la resurrección de los muertos. Vamos a leer acá, buscando nuestro término, que aparece 2 veces, entonces, a partir del verso número 51. 1 Corintios 15, verso 51. En adelante dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces me habla de inmortalidad, está refiriéndose a la inmortalidad para los seres humanos, pero como una acción que Cristo va a hacer, y algo muy importante, tiene que ver con el tiempo. Cuando suene la trompeta, habíamos leído en los versos 51 y 52, ¿está bien? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y es allí cuando esto va a ser. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En la segunda venida de Cristo, y no en otro momento. No va a haber acciones, no es que cada vez que alguien muere, en algún lugar se toca la trompeta ahí, no. Cuando esto ocurra, cuando se toque la trompeta, va a pasar
vamos a tener, los hijos de Dios, inmortalidad. Pero eso va a venir, como habíamos leído el primer texto, por el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Solo y exclusivamente por el poder y por el amor de Cristo, y no de otra manera. No puede haber inmortalidad o vida eterna fuera de la acción, de la intervención de Dios. No lo puede haber, no lo hay. No es eso lo que nos enseña la palabra. No es esto que cuando morimos, quédate tranquilo, no moriréis. No pasa nada. De alguna manera, no es esto así. Hay vida eterna, hay inmortalidad, pero con la intervención de Jesucristo, con la acción de Él, pura y exclusivamente. Y entonces hay varios textos que nos refieren a la muerte. Tan solo un par, vamos a ir al libro de Salmos, que son muy aleccionadores. ¿Qué pasa cuando una persona muere entonces? ¿Qué es lo que pasa si no sigue viviendo, si no tiene inmortalidad? Y que eso de la inmortalidad va a ocurrir recién a partir de la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa entonces finalmente cuando una persona muere? Salmo 104, el verso 27. Salmo 104 también es muy bonito, habla de la creación de Dios. En mi Biblia, y capaz que en la tuya también, como título del Salmo 104 dice que Dios cuida su creación. Está hablando de la creación de Dios, ¿está bien? Y entonces en el verso 27 dice, todos ellos esperan en ti. La creación espera en Dios, ¿está bien? Para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Le quitas el hálito, ¿no? El hálito de vida. ¿Y qué pasa? Dejan de ser. Ser, existir. Cuando eso ocurre, se deja de existir. Y entonces vuelven al polvo. No hay una vida, la Biblia nos enseña, que se prolongue inmediatamente luego después de la muerte. Hay sí una promesa de vida eterna, hay una promesa de resurrección que Dios va a dar a sus hijos luego de la segunda venida de Cristo. Por eso el cristiano, ¿no?, a partir de lo que nos enseña la palabra de Dios, espera y anhela la segunda venida de Cristo. Porque a partir de ese momento no existe más la muerte. Porque a partir de ese momento tendremos la dichosa oportunidad de poder reencontrarnos con algún o algunos seres que ya no están con nosotros, que han pasado al descanso. Otro texto de los Salmos es el 146. Salmo 146. A partir del verso 3 dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento, vuelven a la tierra. Y en ese mismo momento, ¿qué pasa? Dice, perecen sus pensamientos. No hay más conciencia. No hay más conciencia. Es decir, que no es que están gozando en algún lugar, no es que están padeciendo en algún otro. No hay algo que yo pueda estar haciendo para que cambie la suerte de algún ser amado que ya ha fallecido. No hay nada que puedo hacer. Solamente puedo hacer algo por alguien mientras vive. Después no voy a poder hacer nada. Pero esto que pensamos en los seres amados, es bueno que también lo podamos saber nosotros, para que también tengamos en cuenta
Y esto es lo que yo decía al principio, por eso se considera una doctrina que embriaga, porque no nos deja, no nos da capacidad para tomar buenas decisiones hoy. Yo sé, por la palabra de Dios, que después de la muerte no tengo otras oportunidades, que las oportunidades son las que Dios me da hoy aquí. Y es hoy el momento que yo tengo para abrazar a mi Señor, para estar con Él, para tener una buena relación con Él, para estar cada día con Él. Es hoy la oportunidad que tengo. Y si alguno había escuchado que después se podía estar haciendo otra cosa en algún otro lugar, en alguna otra instancia, eso es un error, porque eso es lo que, bueno, como vimos en la palabra de Dios, ha querido ser enseñado tan solo para que no tomemos decisiones hoy, decisiones sabias y de vida eterna. Para quien les habla que nació y creció con una idea distinta, esto fue algo difícil de ingerir, llevó cierto tiempo. Pero es tanto el material que Dios ha preservado en su palabra que es imposible verlo de otra manera. Tuve que tener tiempo y guía para poder estar viéndolo. Pero una de las cosas que me ayudó mucho es otra forma como se habla en la Biblia de la muerte, y a mí me ayudó mucho, como que trajo mucha luz, como que de golpe levantaron la persiana, ¿no? La cortina de enrollar, y entró mucha luz, mucha claridad al recinto donde se estaban cocinando estas cosas. Y fue a través de la experiencia que Jesús tuvo con Lázaro. Vamos a ir a la palabra de Dios en San Juan el capítulo número 11. San Juan el capítulo número 11. Allí se refiere en la palabra de Dios cuando Lázaro, un amigo personal de Jesús, lo que tuvo mientras Jesús desarrolló su ministerio personal, ¿no? Un amigo de él se enfermó y se enfermó gravemente, tanto que sus hermanas, Marta, María, lo mandaron a llamar porque Jesús estaba lejos predicando en otro lugar, en otra ciudad. Y lo mandaron a llamar porque Lázaro, tu amigo, al que tú amas, está muy enfermo. Bueno, la enfermedad continuó y lo llevó a morir antes que Jesús llegara. Tanto que hasta en un momento hubo como la palabra reproche, una de las hermanas: si hubieras estado acá no se hubiera muerto. Lázaro se había muerto. Eso ocurrió estando todavía Jesús lejos. Así que en un momento, lejos todavía con los discípulos, predicando la palabra del Altísimo, le dice a sus allegados lo que está escrito en el verso número 11: nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Sí? Voy a ir a despertarlo. Los discípulos entendieron, como dice el verso 12, bueno, si está durmiendo, sin duda que va a sanar, tú llegas y va a sanar. Pero el verso número 13 de San Juan 11 claramente dice que Jesús se refería a que su amigo había muerto. En este y en otros textos, hoy habíamos leído uno
en 1 Corintios 15, pero yo lo pasé de largo, no lo marqué. Habla de morir como el estar durmiendo. Y esto fue lo que les dije para mí. Acá se levantaron la cortina de enrollar y vi que era de día. Entró luz. Porque uno sabe, cuando uno está durmiendo tiene cierta cuota de inconsciencia, ¿no? No sé lo que pasa cuando estoy durmiendo. Más, les digo, acá enfrente una vez me durmieron y me sacaron una provincia de mi ser en una operación. No sentí nada. Funcionó bien la anestesia. Estaba dormido. No es que me morí, trabajaron. No, estaba simplemente dormido, pero estaba en un estado de inconsciencia. Y eso es lo que pasa cuando una persona muere, en estado de inconsciencia. Pero también el término dormir me lleva a que en algún momento la persona puede despertar y va a despertar. ¿Está bien? No está en un estado, no, se va a despertar. Después, pasado un tiempo, se despierta. Y eso es muy interesante, usado para la muerte, como lo usó Jesús en la Biblia, o como lo usó Jesús en su ministerio y quedó registrado en la Biblia, el Señor lo registró en la palabra, para que podamos entender que vamos a despertar, que los hijos de Dios vamos a despertar, pero no como algo automático que yo tengo, sino que vamos a despertar por la gracia y el poder de Dios. Que vamos a ser despertados por el Señor y vamos a recibir esa inmortalidad de la que estuvimos leyendo anteriormente, pero solo por el Evangelio, solo por Cristo y no de otra manera. Por eso, como nos da tanta esperanza, leemos allí en el texto de 1 Tesalonicenses, el capítulo número 4. Tesalonicenses, capítulo número 4, primera. A partir del verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y acá está hablando de los que han muerto. Para que se entristezcan, o para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esta esperanza, que no tienen este conocimiento. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, otra vez aparece la trompeta, ¿sí? Descenderá del cielo. Esta es la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Es un mensaje de esperanza, muy, pero muy gratificante. Es un mensaje que Dios nos ha dejado de vida eterna, de inmortalidad. Pero una vida eterna y una inmortalidad, como decía este texto, para los que están en Cristo. Entonces es hoy el momento y no otro, porque es mientras tengo vida el momento o la oportunidad que tengo de tomar mis decisiones para vivir en Cristo. Tan solo eso es lo que el Señor espera, lo que Él quiere, que yo pueda vivir en Cristo, que yo decida vivir en Cristo, para que entonces pueda gozar de la inmortalidad después de la segunda venida del Señor. Pero esta es la oportunidad
el momento de decisión es hoy y no es otro. Es hoy la gran oportunidad que yo tengo para decidir vivir en Cristo, para poder gozar y gozarme en esta esperanza tan linda que el Señor nos ha dejado en su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Para finalizar vamos a entonar las estrofas del himno número 338, Las riberas de dicha inmortal. Himno número 338. De pie. Las riberas de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver en aquel porvenir, que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, que la patria nos reina Emmanuel. Cada santo de Dios nos hará deslumbrante en pureza y candor, del Cordero en voz andará, cantará alabanzas de amor en aquel porvenir, que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, que la patria nos reina Emmanuel. De mi viaje la terminación, tan feliz ya no tarda en llegar, efectuada mi transformación, con Jesús para siempre de estar en aquel porvenir, que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria nos reina Emmanuel. Oremos. Nuestro buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, gracias por la seguridad que tú nos das en tu palabra, de que tú nos amas y que tú tienes un porvenir mejor para cada uno de nosotros. Rogamos que tú nos hagas vivir de tal manera que caminemos contigo cada día hasta el día glorioso que tú vengas a buscarnos. Que así que estemos en descanso, estemos en vida, tendremos la certeza y la seguridad que tú nos darás la vida eterna. Quédate con nosotros y siempre lo rogamos y agradecemos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Himno número 341. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que allá.
cerca estamos de lo